Muy buenos días. El Evangelio, como siempre, palabra de vida, palabra de esperanza, y el día de hoy no es la excepción. Jesús, a través de estas palabras, nos llena de ánimo, de aliento y también nos pone a reflexionar sobre qué camino estamos tomando, o mejor dicho, qué actitud es la que tenemos en este camino de la vida. Muchos filósofos y muchos escritores y poetas han definido la vida como un camino. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Cómo es cuando tú estás haciendo el camino? ¿Qué camino tomas o qué actitud tomas cuando estás caminando? Sea cual sea, el Evangelio del día de hoy nos habla de alguien que tuvo dos actitudes totalmente diferentes en el mismo camino. A veces a nosotros así nos puede pasar. Es la misma vida, son las mismas circunstancias, es exactamente lo mismo. Pero cuán diferente es la percepción que tenemos dependiendo de la actitud. Como algunos dicen, todo depende del cristal, del color del cristal que usas para ver las cosas. Si usas lentes de color azul, todo lo verás azul. Si usas lentes de color amarillo, todo lo verás amarillo. Pero si usas el correcto color, entonces podrás ver todo con claridad. Escuchemos lo que el Evangelio nos dice. Y es una historia. Y como todas las historias, yo siempre digo, hay que prestar atención en los detalles. Porque cada historia en el Evangelio puede ser nuestra historia. Y aquí está quizás la solución o la respuesta a las preguntas que has estado haciendo. Dice así: cuando se acercaba a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó de qué se trataba. Cuando le informaron que pasaba Jesús, el Nazareo, empezó a decir a gritos: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando se acercó, le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él le dijo: Señor, quiero ver. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y le seguía alabando a Dios. El resto de la gente, al verlo, alabó también a Dios. Quiero hacer algunos momentos como para que reflexionemos. Jesús va de camino. Jesús va en el camino. Jesús es un peregrino. Jesús no se detiene. Jesús siempre está caminando. Es cierto que hay momentos en donde podemos tener un encuentro con Él, pero ten la seguridad que Él no se va a detener en ese momento o no se va a estacionar ahí permanentemente. Él va a continuar su trayecto. Es el error que muchos de nosotros tenemos en la vida espiritual. Cuando tenemos un encuentro con Dios, pensamos que ahí hay que quedarnos. Como los apóstoles que le dijeron al Señor el día de la transfiguración: hagamos 3 chozas. Es bueno estar aquí, quedémonos aquí. Jesús dice: no, hay que bajar. El encuentro, a pesar de que es algo muy bonito, a pesar de que es quizás el mejor día de nuestra vida, que todo cambia, quizás es el día en donde tú recuperas la vista, pero no es para que te quedes ahí estacionado. Es para que camines y no para que te quedes ahí. Observemos la actitud que tiene el ciego. Dice el Evangelio que cerca de Jericó estaba un ciego sentado junto al camino. Ciego, sentado y junto al camino. ¿Cómo termina este ciego al final? Termina de pie, caminando en el camino, siguiendo a Jesús, quien iba en el camino, de pie caminando, en el camino y alabando a Dios. Diferentes actitudes. Al principio, ciego, sentado y afuera del camino, a un lado del camino. Al final, de pie, viendo, siguiendo a Jesús, alabando a Dios. Lo que sucede en medio que hace que Él cambie completamente la visión de la vida, el cristal que tiene con el que está viendo, lo que hace
que Él salte a estar en medio del camino, lo que hace que se ponga de pie y que siga, lo que lo hace poner en movimiento, porque el milagro aquí no es solamente que haya recuperado la vista, sino que se puso de pie, sino que se puso a caminar, sino que de estar a un lado del camino, brincó a estar en medio del camino, brincó a caminar, a seguir a Jesús. ¿Cuántos de nosotros quizás estamos igual? Sin visión de la vida, sentados en nuestros laureles, viendo la gente pasar y nosotros ahí diciendo, ay, pues si yo también pudiera estar, si yo también pudiera recibir, si yo pudiera esto. O como este ciego que empezó a preguntar, ¿quién es el que pasa? Seguramente él preguntaba muchas veces, ¿qué está sucediendo? Como para ir con su botecito de limosnas y pedir limosna, dependiendo de qué tanta gente era el que iba a pasar o de qué tan importante era la persona que iba a pasar. Seguramente él iba a cambiar su discurso para que le dieran más dinero. Él pregunta, ¿quién es el que está pasando? Y seguramente le deben de haber dicho, pues sí, Jesús de Nazareno. Es el que está caminando, es el que va en el camino, es el que está pasando en el camino. ¿Y quién es Jesús de Nazareno? Uno, no tiene dinero, no te va a dar dinero. Él es pobre, más pobre que tú. Dos, Él sana, Él libera, Él restaura, Él transforma, Él da sentido a la vida, Él ama, Él perdona los pecados, Él transforma, Él hace que los cojos se pongan de pie. Él hace que las personas desahuciadas y muertas recobren la vida. Él hace que los ciegos vean. Él hace que los leprosos se queden limpios. Él habla del amor de Dios, habla de una familia, habla del cielo, habla de fraternidad, habla de perdón. En ese momento aquel ciego sí pudo escuchar muy bien lo que le estaban diciendo. Y déjenme juego con las palabras. En ese momento él todavía no veía con los ojos, pero logró ver con el corazón. Logró ver quién era Jesús y qué momento era el que estaba ahí. Logró ver lo que tenía que ver con el corazón. Y cuando tú eres capaz de ver al invisible, es cuando tú puedes hacer lo imposible. Él logró ver al invisible, no con estos ojos, con su corazón. Y se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Para nosotros quizás no tiene mucho sentido que le digan Jesús, hijo de David. Oí una vez a alguien que dijo, esto debe de ser un error porque sabemos que Jesús era hijo de María y de José. ¿Por qué él le diría hijo de David? Porque hijo de David era un título mesiánico. El rey David recibió la promesa de Dios de que uno de su descendencia iba a reinar para siempre. Entonces, cuando este ciego oyó lo que se decía de Jesús, él profesó en fe que Jesús era el Mesías, que Jesús era el hijo de David, que Jesús era el que todo el mundo estaba esperando. Y le grita, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, yo creo que tú eres el que sana, yo creo que tú eres el que da vida, yo creo que tú eres el que restaura. Jesús, yo confieso que tú eres el Hijo de Dios vivo, yo confieso que tú eres la respuesta a mis problemas, la salud a mi enfermedad, el sentido que le da vida a mi existencia. Yo confieso que tú eres el amor, ten compasión de mí, ayúdame. Y resulta, y esto es lo interesante, que el ciego vio en su corazón quién era Jesús. Y en ese momento él cerró los oídos a lo que iba a venir adelante. Dio un paso en fe. Porque hubo gente que iba con Jesús. Ojo, hubo gente que iba caminando con Jesús que le dijo al ciego, cállate, estás haciendo ruido, así no se le habla al maestro. Y el ciego, como dijo una vez Martín Valverde, ¿y qué hizo el ciego? Se hizo el sordo y empezó a gritar más fuerte. Eso no lo decepcionó, eso no le quitó el ánimo. Él gritó más fuerte porque en su corazón ya veía. Gritó más fuerte, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detiene y lo manda a llamar. Manda que lo traigan. Hay otro grupo de personas que toma al ciego y lo acerca. Lo importante aquí es que tú no dejes de mirar a Jesús, porque los que siguen a Jesús
A veces son los que te dicen que te calles, a veces son los que te animan y te dicen el maestro te llama, y a veces pueden estar cambiando, pueden dar mal testimonio, pueden, ante situaciones tan adversas de los que siguen a Jesús, lo mejor es hacerse el ciego y mirar con el corazón, no escuchar lo que se está diciendo, y más bien escuchar a quien tenemos que escuchar. El ciego está frente a Jesús. Y hubo muchas emociones encontradas en ese momento, de gente que lo callaba, de gente que lo animaba, de gente que lo decepcionaba, de gente que le animaba a que gritara quizás más fuerte, a que se acercara a Jesús. En otro paralelo, en el Evangelio de Marcos nos habla de que el ciego hizo algunas actitudes de quitarse la túnica. En este Evangelio de Lucas no. Pero lo interesante es la pregunta que Jesús le hace al ciego. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Quizás algo inmediato que el ciego hubiera dicho es: reprende a aquellos que me pedían que me callara. O ¿quién tiene la razón? ¿Aquellos que te siguen y dan mal testimonio? ¿O aquellos? ¿O quién tiene razón? ¿Aquellos que están peleando contra esto y contra aquello? ¿Quién tiene la...? El ciego no perdió el tiempo. El ciego no perdió la oportunidad, el momento, la vida. El ciego dijo lo que le interesaba: quiero ver. No me interesa saber quién tenía la razón o no. Yo quiero ver. No me interesa nada de lo que sucede fuera de ti. Yo quiero verte. Y Jesús le dice: tu fe te ha salvado. O sea, el ciego no solamente creyó en Jesús, y lo hemos dicho, fe implica creer y adherirse. El ciego creyó en Jesús, claro está, pero también se adhirió a Él, lo aceptó, dio una profesión de fe. Quiero ver, tu fe te ha salvado. En ese momento el ciego recobró la vista y le siguió por el camino alabando a Dios. Y esa es la actitud que nosotros deberíamos de tener. Ver a Jesús con el corazón primero, porque si lo vemos con estos ojos exteriores, vamos a ver muchas cosas malas que suceden alrededor de Jesús. Entre los mismos apóstoles hubo uno que lo vendió, hubo otro que lo negó. Pero si tenemos la mirada en Jesús, nada de eso nos va a escandalizar, como la lectura del domingo pasado. Si nosotros estamos mirando a Jesús, entonces estaremos en el lugar correcto, siguiéndolo y alabando a Dios. Y la gente glorificaba a Dios por lo que veía. ¿Y qué era lo que la gente veía? La gente veía al ciego que veía y alababa a Dios. Tenemos que señalar a Jesús. ¿Cuál es la actitud que tú tienes al caminar el día de hoy? ¿Estás sentado al lado del camino o estás en el camino siguiendo a Jesús? ¿Estás con los ojos cerrados y con el corazón cerrado? ¿O estás con el corazón abierto contemplando a quien tienes que contemplar? ¿Estás triste, decepcionado, aburrido, deprimido ahí al lado del camino? ¿O estás tomando la acción, gritando, profesando fe, luchando, peleando por aquello que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué diferencia de estar en el camino o de estar afuera? Ahora, si tuviste un encuentro con Jesús, recuerda, Él pasa, no se detiene, no se estaciona. Se detiene para tener un encuentro contigo, pero en momento enseguida Él va a caminar. Y en ese caminar nosotros debemos de tener la mirada en Él y seguirlo a donde quiera que vaya. La invitación del día de hoy es a que veamos con el corazón y a que profesemos quién es Jesús para nosotros. Deja de escuchar lo que los demás dicen. Lánzate a seguirlo. Y aunque no veas con claridad, tú grita más fuerte. Y entonces Él te va a responder. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la dicha, el Dios que da luz a nuestros ojos y que da amor a nuestro corazón. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen que hay 3 tipos de personas. Los que ven a una procesión y no saben de qué es. El segundo tipo, los que ven la procesión y preguntan, ¿qué está sucediendo? Y el tercer tipo de personas son los que hacen que la procesión suceda.
¿De cuál eres tú? ¿De los que no sabe qué está pasando hoy? ¿De los que pregunta y se informa? ¿O de los que hacen que las cosas sucedan? Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. ¿Qué camino es el que vas a tomar? Que tengas un excelente día.